¿Qué repugnancia da el programa de Mercedes Milá? Este reality llamado Gran Hermano, que va por su 15ª edición, y bueno, aparte de que es otro reality que, al igual que Adán y Eva, pues no aporta absolutamente nada, aparte de ver a unos individuos encerrados en una casa y bueno, poniéndose los cuernos a tutiplén y creando tramas pues a cual más absurda. Pues bien, la principal conductora de este programa, la señora Mercedes Milá, se ha dedicado últimamente, en las últimas ediciones, pues a hablar del mal gusto. A prácticamente, como digo yo, hacernos vomitar la cena o hacernos escupir el primer café de la mañana. Porque desde luego la última escena, aparte de ese lenguaje zafio que ella suele tener, el no me sale o me sale del bolo, el decir que es una puta, bueno, pues ahora la última de esta señora, que cada vez parece más una guarra, pues ha sido pegarse un morreo, un beso bastante además asqueroso, sacando la lengua ahí con otro de los, digamos, copresentadores o colaboradores llamado Florentino Fernández. Ese cómico que realmente no hace precisamente pues mucha gracia. Pues yo estoy todavía esperando a ver si sale algún defensor del espectador y que, sinceramente, bueno, pues no sé, pongan un cierto orden. Independientemente de que esos programas sean en horario ya no infantil, en horario restringido, pero lo cierto es que los programas estos, pues, están a la vista de todo el mundo. O sea, por vídeos que se cuelgan en internet, en su página web, en Telecinco, en la propia página web de Gran Hermano, evidentemente pues lo puede ver una persona de 60 años como que lo puede ver un crío de 10. Y desde luego ya les digo que el espectáculo de ver esa especie de morreo con la lengua por fuera como si fueran auténticas, pues no sé si se sabe si caimanes, lagartijas, una cosa bastante desagradable de ver. Exactamente igual que hace 1 o 2 temporadas cuando esta señora se medio desnudó. O sea, ya es bastante fea imaginarse pues a Mercedes Milá desnuda como para que encima tener que verlo realmente, aunque fuera pues en cuestión de unas fracciones de segundo. Pero desde luego nada constructivo ni nada reconfortante. En fin, pues señora Mercedes Milá, usted sabrá lo que quiere hacer con su carrera. Está claro que su prestigio está pues auténticamente por los suelos. Ese invento sociológico que usted nos vendió, pues lo único que es una auténtica basura, una pura bazofia, y lo único que podría hacerse es llevarlo al estercolero directamente al recipiente o al departamento de envases o de productos no retornables, porque desde luego, sinceramente, Gran Hermano, tal y como ha ido encaminado y tal y como está yendo encaminado en esta edición, desde luego es mucho más que bazofia, es una auténtica mierda.